Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo hablo en el Árbol de la Vida. Esta fue una semana muy ocupada para mí, pero aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Seguimos en el Ven y Sígueme de Doctrinas y Convenios. Esta semana nos toca 37 al 42, al 40, perdón, del 37 al 40. Fue una semana muy difícil para los santos porque todos estaban trabajando, limpiando sus campos, arreglando sus casas, estaban felices de haber encontrado el Evangelio de Jesucristo, la iglesia restaurada. Llevaba poco tiempo, unos cuantos meses nomás, y José Smith recibe una revelación que fue muy importante. Es cortita, pero para los santos en ese tiempo tuvo una gran importancia. Vamos a leerlo juntos. Dice, revelación dada a José Smith y a Sidney Rigdon. Recuerdan que Sidney Rigdon, él estaba como escribiente, allí en Fayette, Nueva York. Ellos estaban en la casa de los Wilmer. Le dice, he aquí os digo que no es prudente que traduzcáis hasta que os trasladéis a Ohio. Y esto a causa del enemigo y para vuestro bienestar. Este es importante aquí cómo comienza esta revelación. Jesucristo directamente le hace saber a José Smith, o sea, que José Smith ya sabía, eh, de, ya tenía en su corazón y en su mente la comunicación, cómo se comunicaba Jesucristo con él, por medio del Espíritu Santo, cómo había esa comunicación. Él sabía que conocía la voz de Jesucristo, sus sentimientos, él sabía perfectamente que esta revelación venía de Jesucristo. No hacía falta tal presentación. Pero también podemos ver que Jesucristo no le da tiempo, no da tiempo a él para que él haga su presentación. O sea que esta revelación tiene un sentido de urgencia, no hay que perder tiempo, no voy a perder tiempo en presentaciones, igual que nosotros, cuando tenemos que dar un mensaje urgente, algo rápido, algo que que va a pasar rápidamente, no perdemos tiempo en presentarnos ni decir quién soy, de dónde vengo, porque totalmente ya José Mí, él sabía con quién estaba hablando. La revelación es directa y es urgente. No traduzcáis más. O sea, no está hablando del libro Mormón, porque ya el libro Mormón fue traducido, fue publicado. Está hablando aquí de que José Smith estaba dando una nueva vista a la Biblia, haciendo una revisación de la Biblia nuevamente. Eh, primeramente, él había tocado el Antiguo Testamento, pero Jesucristo le dijo que pasara directamente al Nuevo Testamento. Así fue que José Smith lo hizo. Más adelante vamos a verlo bien todo esto. Y tocó todo lo del Nuevo Testamento y volvió de nuevo al Antiguo Testamento. Pero en este caso le manda que parara, que se preparara, y esto es a causa del enemigo. Esto es para vuestro bienestar. O sea que así como Dios no, le da a todos los que lo siguen a Él, mantienen su albedrío de seguirlo, ¿no? También los demás mantienen su albedrío de, de seguir haciendo mal, o pueden cambiar su corazón y buscar hacer lo bueno. Dios no va a interferir en las decisiones de sus hijos. El libre albedrío o el albedrío directamente, el albedrío, las decisiones de las personas, Dios respeta. Esta es una ley del comienzo de los tiempos. Eh, el albedrío es muy importante y se debe respetar. Eh, es una ley que no se cambia. Luego le dice, y además os digo que no iréis sino hasta que hayáis predicado mi evangelio en aquellas partes y fortalecido a la iglesia en donde quiera se encuentre.
y más especialmente en Collegeville, porque aquí me suplican con mucha fe. Este versículo es interesante también para nosotros porque vemos que Dios escucha las oraciones de sus hijos. A todo nos escucha, a todo. No, no hay acepción de persona. Y manda de que primeramente vayan a predicar, y así fue. Así fue que primeramente José Smith y otros fueron caminando para predicar el Evangelio mientras iban hacia Ohio. Hay una historia muy linda que yo se la quisiera leer. Em, Cuando Emma Smith y otros están viajando para Collegeville, para Ohio, perdón, están viajando para Ohio. Y los hermanos eh, a, primeramente fue una conversación, pero luego fue muy acalorada y empezaron a haber malos entendidos y empezaron a alterarse los ánimos y hubo malos sentimientos. Emma Smith estaba viajando en este barco rumbo a Ohio con más o menos unos 80 miembros de la iglesia. Y acá Lucy McSmith, ella lo registra lo que Emma dijo en ese momento a todos los hermanos que ya estaban alterados, completamente alterados. El barco se había detenido en ese tiempo porque el río estaba cubierto por una masa enorme de hielo. No podían pasar, tenían que esperar. Pero ¿qué pasaba? Los hermanos no tenían alimento ni ropa, estaba muy frío y se habían quedado ya sin alimento, estaban sufriendo la inclemencia del tiempo, algunos estaban mojados y estaban sufriendo por esto y empezó a haber una discusión entre ellos muy fuerte. Fue así que Emma dijo, y está registrado en el libro de Lucy McSmith, dice, hermanos y hermanas, nos hacemos llamar santos de los últimos días y profesamos haber salido de entre el mundo con el propósito de servir a Dios y la determinación de hacerlo con todo nuestro poder, mente y fuerza, a costa de todas las cosas de esta tierra. Y comenzarán a quejarse y a murmurar como los hijos de Israel al primer sacrificio que tengan que hacer de su comodidad. O peor aún, ya que aquí están mis hermanas preocupadas porque no tienen sus mecedoras. Perdón, le voy a leer de nuevo. O peor aún, ya que aquí están mis hermanas preocupadas porque no tienen sus mecedoras. Y hermanos de ustedes, yo esperaba ayuda y buscaba algo de firmeza. Sin embargo, se quejan porque han dejado una buena casa y porque ahora no tienen un hogar al que ir y no saben si lo tendrán como llegue al final de su viaje. Y encima, ustedes no saben si morirán de hambre antes de haber salido de Búfalo. ¿Quién en esta compañía ha pasado hambre? ¿A quién le ha faltado algo para sentirse cómodo, tanto como lo permiten nuestras circunstancias? ¿No he puesto yo cada día comida ante ustedes y lo he recibido a todos como mis propios hijos? Para que a quienes no habían provisto para sí mismos no le falte nada. Y aun cuando no hubieran sido así, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza en Dios? ¿Saben que todas las cosas están en su mano? Él creó todas las cosas y todavía rige sobre ellas. ¿Y qué fácil sería para Dios que el camino se abriera ante nosotros? Si tan solo cada santo aquí elevara su deseo a Él en oración, ¿cuán fácil sería para Dios hacer que el hielo se partiera y pudiéramos proseguir nuestro viaje en un instante? Pero, ¿cómo esperan que el Señor los prospere
si están constantemente murmurando contra él? Fue cuando ella dijo esto, em, el capitán del barco le gritó a todos sus marineros que se pusieran todos en posición. ¿Por qué? Habían escuchado un ruido tan estruendoso que nadie sabía de dónde provenía tal ruido. Pero el capitán, como estaba él atento mirando el río si podían cruzar en alguna forma, ese ruido estruendoso vino porque se partió el hielo en dos y se abrió. Dejó el espacio suficiente para que el barco pudiera pasar. Y así vemos, este fue uno de los primeros milagros que todos contemplaron en ese momento. Estaban pasando, sí, por graves problemas y dificultades, pero Dios no lo iba a dejar solo. Fue que cuando Él da esta revelación, Doctrina y Convenio 37, Él escucha que muchos de los santos estaban, José me escuchó que muchos de los santos estaban murmurando, se estaban quejando de que cómo van a hacer para irse, no hay plata, cómo van a dejar sus casas, sus campos, que ellos estaban cuidándolo, haciéndolo hermoso, buscando tener ganancia y poder vivir, y ahora viene de que tienen que irse de ahí. Y esto fue muy doloroso para muchos. Pero no fue así, porque no fue para todos, quiero decir, no fue así para todos, aunque sí sufrieron por dejar sus cosas, pero tenían un corazón muy agradecido y habían agarrado a a la fe. Fue así que José Smith tuvo una conferencia, y esta la conocemos como el Doctrina y Convenio 38. Eh, Esta es la tercera conferencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde Jesucristo aclara más el por qué se tienen que ir. No vamos a leer todo, vamos a tocar algunos versículos solamente. Aquí Jesucristo sí se toma el tiempo porque para hacerle saber a los santos quién es el que le habla. Y él le dice, así dice el Señor vuestro Dios, Jesucristo, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, el mismo que contempló la vasta expansión de la eternidad y todas las huestes seráficas del cielo antes que el mundo fuese hecho. Em, las huestes seráficas es una expresión muy elevada a lo que se conoce como ángel. En hebreo significa personaje de fuego o rodeado de fuego. Y estas son las huestes seráficas que estaban antes que el mundo fuera hecho. Eh, Tal vez se estaba refiriendo a nosotros. Es una pregunta nomás, para que la pensemos. Tal vez éramos nosotros ahí, éramos las inteligencias, éramos conocidos como inteligencia. Solamente una pregunta para que pensemos bien. Porque bien hubiera hecho las huestes angelicales, pero la expresión seráfica es mucho más elevada en este caso. Dice el mismo que conoce todas las cosas porque todo están presentes ante mis ojos. Eh, en el versículo, en el versículo 4 aquí habla acerca de la ciudad de Enoc. Dice, soy el mismo que he llevado la ciudad de Enoc a mi propio seno. Y aquí hace
dice algo muy importante que también para nosotros tiene mucho interés. Le dice, y de cierto digo, aún por cuanto han creído en mi nombre, porque yo soy Cristo, y en mi propio nombre, en virtud de la sangre que he derramado, he abogado por ellos ante el Padre. Dice, la ciudad de Enoc fue llevado a su seno, aun por cuantos han creído en mi nombre. Y esto nos da a nosotros un poco más de aliento y de ánimo de saber que Jesucristo también considera a todos aquellos que creen en Él, que aceptan su sangre expiatoria y la crucifixión también, como la resurrección de Él. Y nos esforzamos para vivir los mandamientos y Él abrogará ante el Padre por nosotros. En el versículo 7, pero aquí de cierto digo que mis ojos están sobre vosotros, estoy en medio de vosotros y no me podéis ver. Esto es para que también nosotros podamos pensar cada vez que tenemos reuniones, los domingos, o participamos de las conferencias, tanto del barrio, destaca o general. Tal vez Jesucristo está ahí, pero nosotros no podemos verlo. Y el 8, en el versículo 8, les dice, pero pronto vendrá el día en que me veréis y sabréis que yo soy. Y este es el día que todo santo del último día espera, el día en que Él vendrá. No sabemos cuándo, pero sí nuestro profeta nos está diciendo que debemos prepararnos. La, la construcción de templo es una de los frutos de antes de la segunda venida de Jesucristo. Él quiere que todos santos en todas partes del mundo tengan la oportunidad de tener un templo cerca para que ellos puedan hacer los convenios y están preparados para la segunda venida. Quería leer, hay mucho para leer aquí, pero voy a leer solamente el versículo del 11 al 13. Dice, y acá habla acerca de toda la carne se ha corrompido delante de mí, y los poderes de las tinieblas prevalecen en la tierra entre los hijos de los hombres, en presencia de todas las huestes de los cielos. Por lo que reina el silencio y toda la eternidad padece, y los ángeles esperan el gran mandamiento de cegar la tierra para juntar la cizaña y quemarla. He aquí, el enemigo se ha combinado. Y ahora os descubro un misterio, una cosa que se halla en las cámaras secretas para llevar a cabo vuestra destrucción con el transcurso del tiempo, y no lo supiste. Aquí le da a entender cuál es la razón que se tienen que ir para Ohio. Más adelante él va a aclarar esto, en unos versículos más adelante. Pero le está haciendo saber cuál es el propósito que se debe ir a Ohio. Y como todos se estaban preguntando qué van a hacer con sus terrenos, que por qué van a dejar, están teniendo muchos frutos en sus campos, están lindas sus casas, y por qué. Y el versículo 14 dice, pero ahora os lo digo, benditos sois, no por causa de vuestra iniquidad, ni por vuestros corazones incrédulos, porque en verdad algunos de vosotros sois culpables ante mí, pero seré misericordioso para con vuestra flaqueza. Esta es una gran consolación para nuestra alma, porque muchos de nosotros a veces tenemos este corazón incrédulo. No tenemos un testimonio de que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es la iglesia restaurada por Jesucristo en esta última dispensación,
y que la organización de la iglesia está eh, hecha de tal forma de que no existe ningún error en la elección de profetas y sus apóstoles y las enseñanzas que ellos dan, pero aún así seguimos siendo un poco incrédulos. Aún así, Jesucristo dice que será misericordioso con nosotros, para con nuestras flaquezas. Que esta flaqueza no ponga en nuestro corazón duro, sino que esta flaqueza, esta incredulidad que a veces podemos tener, nos lleve a buscar más conocimiento por medio de la oración, por medio de la fe, por medio del estudio de las escrituras. Eh, y no dejar que la incredulidad sea una causa de dejar de orar, de leer las escrituras y de seguir a nuestros líderes. A veces cuando somos un poco incrédulos nos lleva a buscar el conocimiento, eh, de entender mejor las cosas. Eh, lo peor es cuando la incredulidad enfría nuestro corazón y nos alejamos de la iglesia. Muchos se estaban quejando de sus campos, de todas sus posesiones. En el versículo 18 él le dice, y yo ofrezco y estimo conveniente daros riquezas más grandes. Sí, una tierra de promisión, una tierra en la que fluye leche y miel, sobre la que no habrá maldición cuando el Señor venga. Le dice que no tenga miedo de dejar sus posesiones. El Señor le va a dar otras tierras en otros lugares. Ohio no era conocido por mucha gente. Estaba a cientos de millas de distancia, había muy poca información de Ohio, nadie sabía cómo eran esas tierras, y lo que el Señor le estaba pidiendo es que confíen en Él. En el versículo 20 dice, y este será mi convenio con vosotros. La recibiréis como tierra de vuestra herencia y como herencia de vuestros hijos para siempre, mientras dure la tierra, y la poseeréis otra vez en la eternidad para nunca más volver a pasar. Aquí Él hace un convenio con todos aquellos que quieran seguirlo. Eh, nosotros somos los que rompemos el convenio, pero Él nunca rompe sus convenios. En el 21 dice, mas de cierto os digo que vendrá tiempo cuando no tendréis rey ni gobernante, porque yo seré vuestro rey y velaré por vosotros. Y esto es lo que los santos los últimos días esperamos de este tiempo, de que Él sea nuestro rey, Él sea nuestro gobernante, Él esté dirigiendo los asuntos de esta tierra. Um, Vamos a pasar al versículo 28, donde le aclara más acerca del versículo 13 que leímos, y le dice, y además os digo que el enemigo en las cámaras secretas busca vuestra vida. Se estaban ya tramando a escondidas, en secreto, cómo destruir a los santos, especialmente cómo deshacerse de José Smith. Y le hace saber aquí que todas estas combinaciones secretas lo están planeando y haciendo en busca de asesinato y destrucción. Eh, en el 29 le dice, oí de guerra en los países lejanos. En ese tiempo había muchos comentarios de las guerras que todavía seguían sucediendo. Francia en algunas ciudades de África, Inglaterra también, y todavía seguían eh, focos de revolución en los países de América. Eh, pero le dice, y decís que pronto habrá grandes guerras en países lejanos, mas no conocéis el corazón de los hombres en vuestro propio país. Eh, Le hace saber de lo que se estaba preparando aquí en América, ¿no? Que fue, fue muy serio, muy grave, eh, la guerra entre el norte y el sur de Norteamérica. Eh,
Pero en el versículo 30, al último, le dice esta parte, acá al último, es, es una expresión que, perdón, es una expresión que lo usamos constantemente en la iglesia, mas si estáis preparados, no temeréis. En el versículo 32, fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio, y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. Esta es la intención de moverse a Ohio, de que se preparen ellos, que Jesucristo le va a dar la ley y le va a dar poder de los altos, que son las investiduras. Y esto es lo que nuestro profeta continuamente, igual que nuestros apóstoles, nos están diciendo que debemos prepararnos. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ir al templo, no una vez solamente, sino todas las veces que sea posible en nuestras vidas. Si tenemos un tiempo libre, no pensemos en cómo utilizarlo para nuestra diversión, sino cómo usarlo en el templo para nuestra salvación. Nosotros siempre estamos buscando tiempo para diversión, pero estamos usando muy poco tiempo para la salvación. No solamente la salvación individual, sino de la familia. Si amáis a vuestras esposas y a vuestros hijos, esto es lo más importante en vuestra vida. Preparaos para entrar en el templo y que vuestros hijos tengan la oportunidad de jovencito pueden ahora entrar y hacer las ordenanzas de bautismo y proporcionar a los antepasados, a los que dejaron ya esta tierra, que ellos también tengan la oportunidad. Nosotros podemos ser misioneros para ellos, prepararle el camino a ellos para que tengan la esperanza y la oportunidad de conocer el Evangelio de Jesucristo. Ellos, cuando nosotros partamos de esta tierra, ellos nos van a estar esperando para darnos las gracias. Ellos serán que levantarán su mano en apoyo y hablarán palabras de consuelo y amor a nuestra alma. Hagamos esto, hermanos, porque esto es lo más importante en nuestra vida, el recogimiento tanto de los que están del otro lado del velo como estamos aquí. Esta es la parte más importante en este tiempo para nosotros, los que estamos vivos en esta tierra todavía. Este es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. No perdamos esta oportunidad. Um, Luego de eso, ustedes lo pueden leer y hay mucha información, muchas cosas. Yo lo voy a, como le dije anteriormente, brevemente lo haré. Luego de eso se presenta a él James Colville y le pide una revelación. John Colville era un pastor que tenía mucha influencia en Nueva York, metodista. Él era muy conservador, él seguía la línea del Nuevo Testamento, de los apóstoles de Jesucristo. Se habían apartado de los otros, que eran muy liberales, se habían organizado entre ellos y él era una voz muy, muy respetada entre esa comunidad. Él se entera del Evangelio, trata de buscar a José Smith para que le dé una revelación, qué es lo que tendría él que hacer. En el versículo 7 le dice, versículos 7 y 8, dice, y ahora viene aquí te digo, mi siervo James, he observado tus obras y te conozco. Pues el nombre James, usted lo pueden cambiar, poner su propio nombre, ¿no? Para que sepan que Jesucristo nos conoce a nosotros personalmente y sabe cuáles son nuestras obras. Ahora bien, aquí te digo, mi siervo James, he observado tus obras y te conozco. Y de cierto te digo, tu corazón es recto delante de mí,
ahora. Y he aquí, he conferido grandes bendiciones sobre tu cabeza. Él le dice, ahora es rey. O sea que Jesucristo más o menos, él sabía lo que James Colby, cómo era él realmente. En ese momento John Colby estaba realmente actuando en una forma honesta. Él estaba queriendo hacer la voluntad de Dios honestamente, pero Dios conocía su corazón. Bueno, ahora tu corazón delante de mí es recto. Ahora, veremos qué pasa. Y él le dice, no obstante, has conocido en el 9, has conocido muchas tristezas porque me has rechazado muchas veces a causa del orgullo y de los afanes del mundo. Y este es uno de los problemas que como santos en los últimos días nosotros también tenemos. Los afanes del mundo. Eh, las cosas de este mundo nos atraen muchísimo, muchísimo. Y, y a veces dejamos de hacer las cosas que Dios nos manda y nuevamente nuestro corazón se aparta, deja de ser recto y se aparta y volvemos a las cosas del mundo. Quería compartir con ustedes lo que el profeta nos habló una vez cuando habló de las cosas de este mundo. En la Conferencia General de Octubre 2022 tienen que continuamente leer este mensaje que nos dio el profeta. Es hermosísimo. ¿Qué significa vencer al mundo? Significa vencer la tentación de preocuparse más por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Significa confiar en la doctrina de Cristo más que en la filosofía de los hombres. Significa deleitarse en la verdad, denunciar el engaño y llegar a ser humildes discípulos de Cristo. Significa optar por abstenerse de todo lo que aleje al espíritu. Significa estar dispuesto a abandonar incluso nuestros pecados favoritos. Ya que hago una pausa. Yo me puse a pensar en ese tiempo cuáles son los pecados favoritos que uno tiene. Y a veces el día de reposo es uno de los pecados favoritos de todos los santos, o de la mayoría de los santos. Mejor dicho, la mayoría. Si mi esposa me estuviera escuchando, diría, ya dice todos. Eh, casi la mayoría, este es un problema, este es un pecado favorito que todos tienen. El día domingo, eh, lo que hacemos es prender la televisión. Eh, antes era leer revista deportiva o el periódico, ahora es la televisión, tal vez también el laptop, eh, un iPad o el teléfono mismo, donde se encuentra todo. Y este a veces se convierte en un pecado favorito. No hago mal a nadie, no estoy robando, no estoy matando, no estoy destruyendo, eh, me estoy distrayendo un poco, trabajé toda la semana, necesito un poco de distracción. El Señor no me va a dejar de amar por esto. Este tipo de pensamiento eh, es tan común en el mundo. No porque haga esto Dios me va a dejar de amar. O no porque haga esto Dios me va a dejar de bendecir. Nosotros tenemos que, los santos de los últimos días, nosotros ya somos conocidos y reconocidos por nuestros líderes. Ellos mismos nos llaman discípulos de Jesucristo. Y como discípulos tenemos que hacer lo posible a nosotros para, para
seguir los mandamientos de Dios. Ahora bien, vencer al mundo ciertamente no significa llegar a ser perfecto en esta vida, ni significa que sus problemas se esfumarán como parte de magia, porque no lo harán. Y no significa que no seguirán cometiendo errores. Sin embargo, vencer al mundo significa que la resistencia de ustedes al pecado aumentará. Su corazón se ablandará a medida que su fe en Jesucristo aumente. Vencer al mundo significa llegar a amar a Dios y a su Hijo amado más que a cualquier otra persona o cosa. Bien, esta conferencia fue realizada en la casa de los Whitmer. Este es una de las fotos de adentro de la casa de los Whitmer. Ahí tuvieron esta tercera conferencia en que Dios les aclaraba el por qué tenían que irse a Ohio. Luego no pasó ni 48 horas en que, en que James Colby se aleja del, de la revelación que el Señor le había dado a él, de que se debía preparar para irse a Ohio. Cuando él recibe, José Smith recibe la revelación, y este es muy importante también para nosotros, los santos, los últimos días, porque esto es lo que a muchos de nosotros nos sucede. Dice, "He aquí de cierto os digo que el corazón de mi siervo James Cover fue recto ante mí." ¿Se acuerda que leímos anteriormente que dijo, por ahora, ahora es recto? Significa que Dios sabía que había una posibilidad de que él se alejara nuevamente, porque hizo convenio conmigo de obedecer mi palabra. Y recibió la palabra con alegría, pero enseguida lo tentó Satanás y el temor de la persecución y los afanes del mundo hicieron que rechazara la palabra. Por consiguiente, quebrantó mi convenio y queda en mí hacer con él como bien me parezca. Y esto también, como dije, para nosotros, porque muchas veces hacemos los convenios con Dios y los afanes del mundo, seguimos con las cosas anteriores, nos tientan y nos alejamos de la iglesia. Quería compartir con ustedes lo que uno de nuestros 70 en los años 1990, más no sé si ustedes se acuerdan del el de Ángel Abrea. Eh, Cuando yo encontré esto, busqué qué había pasado con él y él murió, si no recuerdo, permítame, no hace mucho. eh, Acá está. Él murió el 13 de febrero del año 2021. Y me causó también mucha pena saber que no, no sabía yo que él había muerto. Fue uno de los primeros hermanos latinoamericanos que fue llamado a ocupar un asiento en el quórum de los 70. Fue el primer latino. Y en el quórum de los 12 sabemos que el primer hispano de aquí de Sudamérica es el elder de Brasil. ¿Cómo el elder? ¿Cómo se llama el elder de Brasil? Ya me olvidó. Suárez. Le estaba preguntando a mi esposa. El elder Suárez. Y en esa conferencia de abril de 1992, Ángel Abrea dijo, las tribulaciones, las aflicciones
y las pruebas nos acompañarán continuamente en nuestra jornada por este segmento de la eternidad, tal como lo dijo el Salvador. En el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, la gran prueba de esta vida terrenal no consiste en buscar la forma de escapar de las aflicciones y los problemas, sino en prepararnos concienzudamente para enfrentarnos con ellos. Y digo prepararnos porque exige un esfuerzo persistente desarrollar la paciencia como atributo personal. Al ejercerla, se llega a comprenderla y obtenerla. Nos está diciendo aquí el ángel hebrea que es parte del plan de Dios que todos pasemos por estas tribulaciones, aflicciones o pruebas o tentaciones en esta tierra. Todos debemos pasar en cierto grado, puede ser máximo para alguno o mínimo para otro, pero todos vamos a pasar por esta. Y debemos tener la paciencia para esperar que esto pase en nuestras vidas. Es como a veces son tormentas que vienen, pero así como viene al otro día sale el sol nuevamente. Él sigue diciendo, en un periodo de angustia y profundo sufrimiento por la causa del Evangelio, y él continúa diciéndonos, eh, el profeta José, el profeta José Smith escribió el siguiente mensaje a los santos desde la cárcel de Liberty. Querido hermano, no penséis que nuestros corazones se desaniman, como si nos hubiese acontecido algo inesperado, porque de antemano hemos visto estas cosas y se nos ha asegurado que ocurrirían, mas tenemos la seguridad de una esperanza mejor que la de nuestros perseguidores. Por tanto, Dios ha fortalecido nuestros hombros para llevar la carga. Nos gloriamos en la tribulación, porque sabemos que Dios está con nosotros y que es nuestro amigo y salvará nuestras almas. Pueden leerlo al discurso completo en la conferencia de abril 1992. Eh, Cuando estemos pasando por estos problemas, estas tentaciones, pidamos a Dios que fortalezca nuestros hombros, que nos fortalezca nuestras piernas para que no se doblen, para que no sea tan pesada la carga. Debemos tener la paciencia, orar por la paciencia, orar para que nos dé el ánimo suficiente y la fuerza para sobrellevar esta carga. Eh, Él le gustaría que sacarnos estos problemas, estas dificultades, pero él sabe que estos problemas, estas dificultades, estas tentaciones nos ayudarán a nosotros a progresar si las sabemos sobrellevar, si buscamos la ayuda de él. No buscar ayudas externas. Muchos buscan ciertas ayudas para salir de los problemas, dificultades. Algunos van a los doctores pidiendo que le den una pastilla para sobrellevar los problemas y las cargas. Nuestro profeta hace muy poco dijo que una de las cosas en que Jesucristo está ofendido porque nosotros buscamos cosas externas para llevar las cargas. Algunos se apoyan en los alimentos, en las comidas, otros en pastillas o drogas, otros en bebidas, otros en la música, para salirse o buscar una calma en su vida, menos de orar y buscar que Jesucristo nos ayude a llevar la carga. Eh, y esto es todo, pero antes de terminar esto con ustedes, quería recordarle lo que Jesucristo mismo nos dijo. Cuando este joven que era rico, tal vez era un gobernante también, lo encuentra en Mateo 10, versículos 17 al 21, se le acerca a Jesucristo y le dice, y cuando salía él para seguir su camino, o sea, Jesucristo salía para irse, vino uno corriendo e hincándose la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno,
sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, yo pienso que le miró a los ojos, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Tomando tu cruz es llevar estas cargas, estas dificultades, estos problemas. Eh, Jesucristo sabía que si él dejaba todo esto iba a ser un problema, una carga enorme sobre él de haber dejado la buena vida y seguirlo a Jesucristo. Pero si él confiaba y se apoyaba en Jesucristo, él iba a poder llevar esta carga. Muchos de nosotros llevamos esta carga, estos problemas, estas dificultades de nuestras vidas. Nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Si nosotros dejamos que Jesucristo sea nuestro soporte, Él está listo para ayudarnos a llevar el yugo junto con Él, llevarlo. Y de esta forma será mucho más fácil para nosotros. Esto es todo lo que tengo para ustedes, hermanos. Espero que eh, hayan disfrutado de las conferencias y hayan disfrutado también el día de Pascua, en que recordamos a Jesucristo, la resurrección. Gracias a Él tenemos la oportunidad de todos resucitar en familia. Y dejo esto con ustedes y por favor no se olviden de darle me gusta si le gustó o compártalo con alguien que lo necesite. Nos vemos en la próxima. Gracias y hasta luego.